Hace más de 2300 años, en el corazón del mundo antiguo, un filósofo ateniense puso por escrito una historia que habría de perdurar a través de los siglos, desafiando la imaginación de generaciones enteras. Su nombre era Platón, y el relato que dejó inscrito en sus diálogos se convertiría en uno de los enigmas más fascinantes de la historia humana. Hablaba de una civilización extraordinaria, de una isla inmensa situada más allá de los confines conocidos del mundo mediterráneo, de un imperio que dominaba vastos territorios con su poder militar y su riqueza inimaginable. Hablaba de la Atlántida, una tierra que, según sus palabras, desapareció bajo las aguas en el transcurso de un solo día y una noche terribles, llevándose consigo todos sus palacios, sus templos resplandecientes y sus habitantes. Desde entonces, la Atlántida ha sido buscada en todos los océanos, identificada con innumerables lugares, convertida en símbolo de grandeza y decadencia y transformada en una obsesión cultural que atraviesa fronteras y épocas. Sin embargo, antes de lanzarnos a la búsqueda de ruinas sumergidas o de trazar mapas especulativos sobre su posible ubicación, resulta fundamental comprender exactamente qué nos cuenta Platón y, sobre todo, por qué lo cuenta. La historia de la Atlántida no aparece en una obra histórica ni en un tratado geográfico, sino en dos diálogos filosóficos escritos alrededor del año 360 antes de nuestra era. El Timeo y el Critias. Ambos textos forman parte de un proyecto intelectual más amplio en el que Platón explora la naturaleza del cosmos, la estructura ideal de la sociedad y las causas de la decadencia moral en las civilizaciones. En el Timeo, la Atlántida se menciona brevemente como parte de una conversación entre Sócrates, Timeo, Critias y Hermócrates. Es Critias quien introduce el relato, afirmando que se trata de una historia verdadera que le fue transmitida por su abuelo, quien a su vez la había escuchado de Solón, el célebre legislador ateniense. Según esta cadena de transmisión, Solón habría conocido la historia durante un viaje a Egipto, donde los sacerdotes de la ciudad de Sais le habrían revelado acontecimientos olvidados por los propios griegos debido a las catástrofes que periódicamente borran la memoria de los pueblos. Los sacerdotes egipcios, según el relato de Critias, habrían explicado a Solón que Atenas era una ciudad mucho más antigua de lo que los griegos recordaban. 9000 años antes de aquella conversación, existía una Atenas primitiva, gobernada por leyes justas y habitada por guerreros valientes, una sociedad organizada según principios de virtud y equilibrio. En aquella época remota, contaban los sacerdotes, surgió una potencia formidable en el océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, el estrecho que separaba el Mediterráneo del vasto mar exterior. Esa potencia era la Atlántida, una isla de 1200 dimensiones colosales, mayor que Libia y Asia juntas según la descripción platónica, aunque debemos tener en cuenta que estos términos geográficos tenían en la antigüedad significados distintos a los actuales. Desde su base insular, los atlantes habían construido un imperio que se extendía por otras islas y por partes del continente situado al otro lado del océano. Su ambición los llevó a cruzar el estrecho e intentar someter a los pueblos del Mediterráneo. Fue entonces cuando la antigua Atenas, a pesar de encontrarse en inferioridad numérica, se alzó como defensora de la libertad, liderando la resistencia contra los invasores y logrando derrotarlos en una guerra memorable. Pero el castigo definitivo no vendría de manos humanas, sino de fuerzas mucho más poderosas. Después de la derrota militar, terremotos violentos y diluvios devastadores sacudieron la tierra. En el espacio de un día y una noche de horror, el ejército ateniense fue tragado por la tierra, mientras que la isla de la Atlántida se hundía por completo bajo las aguas del océano, desapareciendo para siempre. Este es, en esencia, el resumen que ofrece el Timeo, un relato breve pero impactante que sirve como introducción a la cosmología que Platón desarrollará después. Sin embargo, es en el diálogo Critias donde la historia se expande con detalles extraordinarios, ofreciendo una descripción tan vívida de la Atlántida que resulta difícil no imaginarse sus calles, sus templos y sus palacios como si realmente hubieran existido. El Critias comienza remontándose a los orígenes míticos de la isla. Cuando los dioses se repartieron las diferentes regiones de la tierra,
La Atlántida fue asignada a Poseidón, el señor de los mares. En el centro de la isla, alejada de la costa, se alzaba una montaña de tamaño modesto donde vivía Clito, una joven mortal de quien Poseidón se enamoró profundamente. Para protegerla y mantenerla aislada del resto del mundo, el dios modificó la geografía del lugar, excavó anillos alternos de mar y tierra alrededor de la montaña central, creando una formación concéntrica de círculos que hacían inaccesible el centro de la isla. Allí, Poseidón y Clito concibieron 5 parejas de gemelos varones. El primogénito de estos 10 hijos fue Atlas, quien dio su nombre tanto a la isla como al océano que la rodeaba. Atlas se convirtió en el primer rey de la Atlántida, mientras que sus hermanos recibieron el gobierno de diferentes territorios de la isla y de las regiones circundantes. A lo largo de generaciones, la dinastía descendiente de Poseidón gobernó la Atlántida con sabiduría, convirtiendo aquella formación natural en una ciudad magnífica. Los atlantes, dotados de ingenio y recursos abundantes, construyeron puentes que cruzaban los anillos de agua, excavaron un canal desde el mar exterior hasta el círculo más externo de la ciudad y crearon puertos y dársenas. El anillo central, donde se encontraba la Acrópolis original, fue embellecido con un palacio real y un templo dedicado a Poseidón y Clito. Las murallas que rodeaban cada círculo de tierra fueron revestidas con metales, la más externa con bronce, la siguiente con estaño y la que rodeaba la Acrópolis con oricalco, un metal misterioso que resplandecía con un fulgor rojizo y que, según Platón, solo existía en la Atlántida. El templo de Poseidón era una estructura colosal, completamente recubierta de plata en su exterior, salvo las cúpulas que eran de oro. En su interior se alzaba una estatua del dios montado en un carro tirado por 6 caballos alados, rodeado de 100 nereidas sobre delfines. El suelo, las paredes y las columnas brillaban con incrustaciones de oro, plata, marfil y oricalco, creando un espectáculo de lujo que superaba cualquier construcción conocida. La isla entera era extraordinariamente fértil. Sus llanuras producían cosechas abundantes gracias a un sistema de irrigación meticulosamente planificado. Los atlantes habían excavado una red de canales que recogía el agua de las montañas y la distribuía por toda la región agrícola. La tierra ofrecía maderas de todo tipo, sustentaba manadas de elefantes y otros animales y producía frutos en tal cantidad que ningún habitante conocía el hambre. Las montañas albergaban minas ricas en metales preciosos y los bosques proporcionaban materiales para la construcción de una flota formidable. Con el tiempo, los atlantes no solo dominaron su propia isla, sino que extendieron su influencia sobre otras tierras. Construyeron fortalezas, templos y palacios en sus dominios, crearon hipódromos para carreras de caballos, organizaron ejércitos perfectamente equipados y desarrollaron una estructura administrativa compleja que coordinaba los recursos de un imperio vasto. El sistema político de la Atlántida, tal como lo describe Platón, combinaba elementos monárquicos y aristocráticos. Los 10 reyes descendientes de los 5 pares de gemelos originales gobernaban cada uno su territorio, pero se reunían periódicamente en el templo de Poseidón para deliberar sobre asuntos comunes y administrar justicia. Sus leyes estaban inscritas en una columna de oricalco, situada en el centro del templo, y los reyes juraban respetarlas mediante ceremonias solemnes que incluían el ofrecimiento ritual de toros. Capturaban un toro dentro del recinto sagrado sin usar armas de hierro, lo conducían hasta la columna, lo ofrendaban sobre ella y luego mezclaban su sangre en una crátera. Después de libaciones y juramentos, bebían de la mezcla y se comprometían a juzgar conforme a las leyes ancestrales. Esta combinación de ritual religioso y compromiso político garantizaba, al menos en teoría, que el gobierno de la Atlántida se mantuviera justo y equilibrado. Durante muchas generaciones, así fue. Los reyes atlantes gobernaron con moderación, valorando la virtud por encima de la riqueza, aunque ésta fuera inmensa. Consideraban las posesiones materiales como una carga necesaria pero secundaria, y no permitían que el oro y la plata los embriagaran hasta el punto de perder el juicio. Sin embargo,
con el paso del tiempo y la sucesión de las generaciones, la naturaleza divina que habían heredado de Poseidón se fue diluyendo en su linaje. El elemento mortal comenzó a predominar, y con él llegó la ambición desmedida. Los atlantes empezaron a valorar el poder y la riqueza por encima de todo, cayendo en la desmesura, lo que los griegos llamaban hibris. Aquellos que podían discernir la verdadera felicidad veían cómo los atlantes se corrompían precisamente en el momento en que parecían estar en su apogeo, pero la mayoría de la gente los consideraba más admirables que nunca debido a su esplendor exterior. Fue entonces cuando Zeus, el rey de los dioses que gobierna según las leyes y posee la capacidad de ver tales cosas, observó la degradación moral de aquella estirpe noble. Decidió imponer un castigo que les hiciera reflexionar y recuperar la moderación. Reunió a todos los dioses en su morada más augusta y, una vez congregados, les habló. Aquí, desafortunadamente, el diálogo Critias se interrumpe de forma abrupta. Platón nunca completó esta obra y no sabemos con certeza si llegó a escribir el final o si su muerte lo impidió. El texto se corta justo en el momento en que Zeus está a punto de pronunciar su sentencia, dejando al lector moderno en suspenso, aunque el Timeo ya nos ha adelantado el desenlace: la destrucción total de la Atlántida bajo las aguas. Esta interrupción ha alimentado durante siglos la especulación y el debate. ¿Por qué Platón dejó inconclusa una historia tan detallada? ¿Fue una elección deliberada? ¿Una manera de sugerir que lo verdaderamente importante no era el castigo en sí, sino el mensaje moral sobre la decadencia? ¿O simplemente la muerte o la vejez le impidieron terminar el proyecto? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que, incluso incompleto, el relato ha ejercido una fascinación ininterrumpida sobre la imaginación humana. Pero antes de seguir adelante, debemos detenernos en una pregunta fundamental. ¿Qué pretendía realmente Platón con este relato? ¿Estaba registrando un acontecimiento histórico real transmitido desde Egipto o estaba creando una ficción filosófica para ilustrar sus ideas? Para comprender esto, necesitamos situarnos en el contexto del pensamiento platónico y en el ambiente intelectual de la Atenas del siglo IV antes de nuestra era. Platón no era un historiador en el sentido moderno del término. Su propósito no era documentar el pasado con precisión arqueológica, sino explorar cuestiones filosóficas profundas sobre la justicia, el poder, la virtud y la organización ideal de la sociedad. En su obra más famosa, La República, ya había diseñado su visión de una ciudad perfecta, gobernada por filósofos reyes, donde cada clase social cumplía su función apropiada y donde la educación formaba ciudadanos virtuosos. Sin embargo, esa ciudad ideal descrita en La República permanecía como una abstracción teórica. En los diálogos posteriores, Platón parece haber querido dar un paso más, mostrar su ciudad ideal en acción, enfrentada a desafíos reales y demostrando su superioridad práctica. La antigua Atenas del relato atlante cumple precisamente esta función. Es la encarnación histórica, aunque sea mítica, de los principios expuestos en La República. Cuando Platón describe la Atenas de hace 9000 años como una sociedad guerrera organizada en clases funcionales, con gobernantes sabios que viven en comunidad y desprecian la riqueza privada, está proyectando su ideal filosófico hacia el pasado legendario. La lucha entre esta Atenas virtuosa y la Atlántida poderosa pero corrupta representa en términos simbólicos el conflicto entre dos modelos de civilización, una basada en la virtud, la moderación y el bien común, otra fundada en la ambición, el lujo y la expansión militar ilimitada. Que la primera venza a la segunda, a pesar de su inferioridad numérica, ilustra la tesis platónica de que la excelencia moral es más fuerte que el poder material, y que ambas sociedades sean finalmente destruidas por catástrofes naturales añade una capa adicional de significado. Ni siquiera la virtud humana puede proteger completamente contra la fragilidad de la existencia, y la desmesura de la Atlántida es castigada por fuerzas cósmicas que restablecen el equilibrio. Desde este punto de vista, la Atlántida funciona como lo que podríamos llamar un noble mentira o un mito fundacional, similar a otros relatos que Platón emplea en sus diálogos.
En el Fedro, por ejemplo, utiliza el mito del carro alado para explicar la naturaleza del alma. En el Fedón describe el destino de las almas después de la muerte mediante un relato mítico. Platón es consciente de que ciertos temas filosóficos profundos no pueden ser expresados adecuadamente mediante argumentación lógica pura, y recurre al mito como herramienta pedagógica. El mito permite transmitir verdades complejas de forma memorable y emocionalmente impactante. Si interpretamos la Atlántida bajo esta luz, su existencia histórica real se vuelve secundaria. Lo importante no es si hubo realmente una isla llamada Atlántida que se hundió hace miles de años, sino qué nos enseña la historia sobre la naturaleza humana, sobre el ciclo de grandeza y decadencia que experimentan las civilizaciones y sobre las consecuencias inevitables de la arrogancia moral. Sin embargo, esta interpretación filosófica no ha sido la única, ni siquiera la dominante, a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, muchos lectores han tomado el relato de Platón de manera literal, considerándolo un testimonio histórico auténtico. El propio Platón, a través de la voz de Critias, insiste en que la historia es verdadera, no una ficción inventada. Critias afirma explícitamente que su relato es completamente verdadero y que proviene de una fuente fiable. Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, quien no tenía motivos para inventar semejante historia. Esta insistencia en la veracidad ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que Platón realmente consideraba que estaba transmitiendo una tradición antigua auténtica, quizás distorsionada y embellecida, pero con un núcleo histórico real. Otros piensan que la afirmación de veracidad es parte de la estrategia retórica de Platón, una manera de dar autoridad y peso emocional a su mensaje filosófico. La cuestión se complica aún más cuando consideramos la cadena de transmisión que Platón presenta. Solón, que vivió aproximadamente 2 siglos antes de Platón, es una figura histórica real y enormemente respetada. Reformador social, poeta y viajero, Solón visitó efectivamente Egipto durante su vida, según relatan otras fuentes antiguas. Los egipcios, por su parte, poseían registros históricos que se remontaban milenios atrás, mucho más antiguos que cualquier memoria griega. No resulta imposible imaginar que los sacerdotes egipcios compartieran con Solón historias sobre catástrofes antiguas o sobre conflictos olvidados. Los griegos tenían una profunda admiración por la antigüedad de la civilización egipcia y consideraban a sus sacerdotes como custodios de una sabiduría arcana. Pero aquí debemos ser cautelosos. Ninguna fuente egipcia conocida menciona la Atlántida. Los abundantes textos jeroglíficos que han sido descifrados desde el siglo XIX no contienen referencia alguna a un imperio atlántico más allá de las columnas de Hércules ni a una guerra contra una isla hundida. Esto no prueba definitivamente que los egipcios no conocieran tal historia, ya que muchos textos antiguos se han perdido, pero sí hace mucho menos probable que Solón realmente escuchara este relato en Sais. Es más verosímil que Platón haya construido su narración combinando diversos elementos, recuerdos distorsionados de catástrofes reales, como terremotos y tsunamis que efectivamente ocurrieron en el mundo mediterráneo, conocimientos geográficos vagos sobre tierras más allá del estrecho de Gibraltar, mitos griegos sobre islas maravillosas y edades doradas perdidas, y su propia imaginación filosófica, que necesitaba un contraste dramático para su Atenas ideal. En este sentido, resulta revelador examinar los números que Platón utiliza. La fecha de 9000 años antes de Solón situaría la guerra atlante aproximadamente en el año 11.500 antes de nuestra era, en pleno Paleolítico, mucho antes de que existieran ciudades, escritura o civilizaciones complejas en ninguna parte del mundo. La arqueología ha demostrado de forma concluyente que en esa época los seres humanos vivían en pequeños grupos de cazadores-recolectores, sin la capacidad de construir imperios, flotas navales o ciudades con murallas de metal. La Atenas prehistórica descrita por Platón, con sus instituciones políticas complejas y sus ejércitos organizados, es completamente anacrónica para ese período. Esto ha llevado a muchos estudiosos a sugerir que Platón, o quizás ya Solón,
o los sacerdotes egipcios, si acaso hubo alguna tradición previa, simplemente añadió ceros a los números originales. Si en lugar de 9000 años fueran 900, la fecha rondaría el año 1500 antes de nuestra era, en plena edad del bronce mediterránea, una época en la que sí existían civilizaciones avanzadas: Egipto, Micenas, Creta, hititas. Esta corrección numérica resulta tentadora porque acerca el relato a un contexto histórico plausible. Precisamente en esa época, como exploraremos más adelante, ocurrieron acontecimientos reales que podrían haber inspirado elementos del mito atlante. La erupción volcánica de Tera, el colapso de la civilización minoica, cambios dramáticos en el equilibrio de poder mediterráneo. Sin embargo, debemos resistir la tentación de forzar las correspondencias. Platón no nos dice que la historia ocurrió hace 900 años, sino hace 9000. Si queremos tomarlo literalmente, debemos aceptar sus cifras, por imposibles que resulten. Y si decidimos que las cifras son simbólicas o erróneas, entonces toda la estructura del relato queda abierta a reinterpretación. Otro elemento que merece atención es la geografía descrita por Platón. La Atlántida se encuentra más allá de las columnas de Hércules, el estrecho que separa Europa de África en su punto más occidental, hoy conocido como Estrecho de Gibraltar. Desde allí, la isla se extiende hacia el verdadero océano exterior, lo que los griegos llamaban el Atlántico. Platón describe este océano como navegable, con otras islas y un continente al otro lado. Para los griegos del siglo IV antes de nuestra era, el Atlántico era un territorio mítico, lleno de peligros y misterios. Algunos navegantes fenicios y griegos se habían aventurado más allá del estrecho, alcanzando las costas atlánticas de Iberia y quizás las Islas Canarias, pero sus conocimientos eran limitados y mezclados con leyendas. La idea de un continente más allá del océano puede sonar profética a oídos modernos, como si Platón hubiera anticipado la existencia de América, pero en realidad forma parte de las especulaciones geográficas antiguas sobre la forma del mundo habitado. Dentro de este marco geográfico, la descripción que Platón hace de la isla misma resulta extrañamente específica. La llanura rectangular de la Atlántida medía, según el texto, 3000 estadios de largo por 2000 de ancho, rodeada de montañas que descendían hasta el mar. Un estadio griego equivalía aproximadamente a 185 metros, lo que convertiría esta llanura en un territorio de unos 550 kilómetros por 370 kilómetros, una extensión enorme pero no imposible para una isla grande. La capital, con sus círculos concéntricos de agua y tierra, presenta una geometría casi perfecta. 3 anillos de agua, cada uno más ancho que el anterior, y 2 anillos de tierra entre ellos, todo conectado por canales y puentes. Esta disposición ha intrigado a arquitectos y urbanistas durante siglos y se han propuesto numerosas reconstrucciones visuales de cómo habría sido la ciudad atlante. ¿Pudo Platón haber inventado esta disposición circular por razones simbólicas? El círculo era para los pitagóricos y para el propio Platón la forma geométrica perfecta, representación de la armonía y el cosmos ordenado. Una ciudad construida según principios circulares reflejaría esta perfección cósmica. Sin embargo, también existían ciudades reales con elementos circulares en su diseño. Algunas ciudades mesopotámicas y persas presentaban murallas circulares, y es posible que Platón conociera descripciones de Ecbatana, la capital de Media, que según el historiador Heródoto tenía 7 murallas concéntricas, cada una pintada de un color diferente. Platón podría haber tomado este modelo oriental y lo habría aplicado a su Atlántida, añadiendo los canales marítimos como elemento distintivo acorde con el dominio de Poseidón sobre las aguas. Los metales mencionados en el relato también merecen reflexión. El bronce, la plata y el oro eran materiales bien conocidos en el mundo antiguo, símbolos de riqueza y poder. Pero el oricalco, ese metal misterioso que brillaba con fulgor rojizo y que solo existía en la Atlántida, ha desconcertado a los estudiosos desde siempre. La palabra oricalco significa literalmente cobre de montaña o latón dorado,
y algunos textos antiguos la usan para referirse a una aleación de cobre y zinc, similar al latón, que tenía un color dorado. Sin embargo, Platón lo presenta como algo excepcional y casi legendario, un material que era el más precioso después del oro. Es probable que Platón haya tomado el nombre de un metal real, quizás ya escaso en su época, y lo haya elevado a un estatus mítico para subrayar la riqueza y singularidad de la Atlántida. Esta mezcla de elementos reales e imaginarios es característica de todo el relato. Suficientes detalles concretos para hacerlo creíble, pero suficientes elementos extraordinarios para marcarlo como algo fuera de lo ordinario. La fauna de la isla incluye elefantes, un detalle que ha llamado la atención de muchos comentaristas. Para los griegos de la época de Platón, los elefantes eran animales exóticos asociados con Persia, India y África, símbolos de tierra fértil y abundante. Su presencia en la Atlántida refuerza la imagen de una naturaleza generosa que proporciona todo lo necesario para una vida lujosa. No debemos interpretar literalmente que hubiera elefantes en una isla atlántica, sino entender que Platón utiliza este elemento para transmitir la idea de exuberancia natural y diversidad biológica. La estructura social y política de la Atlántida, tal como la describe Platón, combina elementos de varias culturas antiguas. La monarquía hereditaria con división territorial recuerda a los reinos micénicos de la Grecia de la Edad del Bronce, donde diferentes palacios gobernaban regiones específicas pero reconocían una cierta hegemonía común. Los rituales del toro en el templo de Poseidón evocan la importancia del toro en las culturas minoica y micénica, donde este animal tenía un significado religioso central, como muestran los frescos de Cnosos y las referencias mitológicas al Minotauro. La combinación de riqueza material y organización militar recuerda al Imperio Persa, que en tiempos de Platón era el modelo de gran potencia oriental, con su inmensa extensión, sus recursos fabulosos y su ejército formidable. De hecho, algunos estudiosos han sugerido que la Atlántida de Platón es, en parte, una imagen distorsionada de Persia, el gran enemigo que Atenas y otras ciudades griegas habían derrotado en las guerras médicas del siglo V antes de nuestra era. Esta victoria histórica de las ciudades-estado griegas, en inferioridad numérica pero superiores en cohesión y virtud cívica contra el enorme imperio persa, podría ser el modelo real que Platón transforma y proyecta hacia un pasado legendario. Si aceptamos esta interpretación, la Atlántida funcionaría como una especie de Persia mitológica, un imperio oriental magnificado hasta proporciones fantásticas, mientras que la antigua Atenas representaría la Grecia clásica en su momento de máxima virtud. La guerra entre ambas se convertiría en una versión alegórica de las guerras médicas, y el hundimiento de la Atlántida representaría el justo castigo divino para aquellos que se dejan llevar por la ibris. Esta lectura tiene sentido dentro del contexto político e intelectual de la época de Platón, cuando Atenas intentaba comprender las razones de su propio declive tras la derrota en la guerra del Peloponeso y la pérdida de su hegemonía. Al situar en el pasado remoto una Atenas ideal que vence a un enemigo poderoso gracias a su virtud, Platón estaría ofreciendo a sus conciudadanos tanto una advertencia como una esperanza. La advertencia de que la prosperidad material sin fundamento moral conduce al desastre y la esperanza de que, si recuperan las virtudes ancestrales, pueden superar cualquier adversidad. Pero, incluso si aceptamos que la Atlántida es fundamentalmente una construcción filosófica, esto no elimina la posibilidad de que Platón incorporara en su relato fragmentos de tradiciones reales, recuerdos distorsionados de acontecimientos históricos o catástrofes naturales que habían impactado la memoria colectiva del mundo mediterráneo. Los mitos rara vez surgen de la nada. Generalmente contienen núcleos de experiencia humana real, por muy transformados que estén por el paso del tiempo y la reelaboración literaria. Grandes inundaciones, terremotos devastadores, erupciones volcánicas, ciudades que desaparecen bajo el agua. Todo esto ha ocurrido en la historia humana, y sus ecos perduran en las narrativas culturales. El propio Platón, a través de los sacerdotes egipcios en su relato,
reconoce que las civilizaciones son periódicamente destruidas por catástrofes naturales que borran la memoria histórica. Los griegos, dice el sacerdote egipcio a Solón, son como niños porque sus registros históricos se pierden una y otra vez debido a diluvios y otros cataclismos. Esta observación es notablemente perspicaz. Sin escritura duradera o sin una tradición oral extremadamente fuerte, las sociedades prehistóricas podían perder todo conocimiento de acontecimientos pasados en apenas unas generaciones. Un terremoto que destruye una ciudad costera, seguido de un tsunami que la cubre completamente, podría dejar un recuerdo cultural vago de la ciudad que desapareció bajo las aguas, recuerdo que, transmitido oralmente durante siglos, se transformaría en algo irreconocible respecto al acontecimiento original. De hecho, el Mediterráneo es una región de intensa actividad sísmica y volcánica. A lo largo de los milenios, innumerables ciudades costeras han sido destruidas por terremotos, cubiertas por deslizamientos de tierra o inundadas por cambios en el nivel del mar. Los arqueólogos han descubierto restos de asentamientos sumergidos en diversas partes del Mediterráneo y del Atlántico cercano. Algunos de estos asentamientos datan de períodos en que el nivel del mar era más bajo, antes del fin de la última glaciación, hace unos 10.000 años. Cuando los hielos se derritieron, el nivel del mar subió dramáticamente, inundando valles costeros, islas bajas y ciudades primitivas. Este proceso fue gradual en términos geológicos, pero para las comunidades humanas que lo experimentaron pudo haber parecido catastrófico. Una generación podía ver cómo las aguas avanzaban lentamente, obligándolas a abandonar sus hogares, aunque no en el lapso de un día y una noche como describe Platón. Además de estas transformaciones graduales, el registro geológico muestra evidencia de eventos más súbitos. Megaterremotos han sacudido periódicamente la cuenca mediterránea, generando tsunamis que arrasan costas enteras. Estos acontecimientos dejan una huella profunda en la memoria cultural. Las sociedades antiguas, sin comprensión científica de las placas tectónicas o la dinámica volcánica, interpretaban estas catástrofes como castigos divinos, como manifestaciones de la ira de los dioses contra la impiedad humana. El relato de Platón se inscribe perfectamente en esta tradición interpretativa. La Atlántida no se hunde por un simple accidente geológico, sino porque Zeus decide castigar la corrupción moral de sus gobernantes. Esta conexión entre catástrofe natural y juicio moral es un tema recurrente en las mitologías de muchas culturas. El diluvio universal de la tradición bíblica, que aniquila a la humanidad corrupta salvo Noé y su familia, es quizás el ejemplo más conocido. Pero narrativas similares aparecen en mitologías mesopotámicas, griegas, indias y de muchas otras civilizaciones. El diluvio de Deucalión, en la mitología griega, presenta a Zeus inundando la tierra para destruir la raza de bronce, corrupta y violenta, preservando solo a Deucalión y su esposa Pirra, quienes repueblan el mundo. Platón conocía estas tradiciones y las incorporó en su visión de la historia humana como una sucesión de ciclos, períodos de civilización que ascienden hasta alcanzar su apogeo, luego se corrompen y finalmente son destruidos, permitiendo que la humanidad comience de nuevo. Dentro de este marco cíclico, la Atlántida representa un ciclo completo: nacimiento, apogeo, decadencia y destrucción. Su ascenso comienza con la bendición divina, con Poseidón estableciendo su descendencia como gobernantes. Su apogeo se caracteriza por la abundancia material, el poder militar y la sabiduría en el gobierno. Su decadencia comienza cuando la naturaleza divina de sus reyes se diluye y la ambición desplazada toma el control. Y su destrucción final llega mediante el juicio de Zeus, manifestado a través de las fuerzas naturales. Este patrón es, en esencia, una meditación sobre el destino de todas las civilizaciones humanas. Platón está diciendo a sus lectores que ninguna sociedad, por poderosa o próspera que sea, está a salvo de la decadencia si abandona los principios de virtud y moderación que la sostienen. La riqueza y el poder, lejos de ser garantías de estabilidad, pueden convertirse en factores de corrupción si no están guiados por la sabiduría. Esta lección resulta particularmente relevante en el contexto de la propia Atenas de Platón. A lo largo del siglo V antes de nuestra era,
Atenas había experimentado un ascenso espectacular. Derrotó a los persas, construyó un imperio marítimo, alcanzó una prosperidad económica sin precedentes y vivió una explosión cultural que produjo el teatro, la filosofía, la historia y la arquitectura que aún admiramos. Pero ese apogeo fue seguido de ubris. Atenas se volvió imperialista, exigió tributos excesivos a sus aliados, emprendió aventuras militares desastrosas como la expedición a Sicilia, y finalmente fue derrotada por Esparta en la guerra del Peloponeso. Cuando Platón escribió sus diálogos, Atenas había perdido su imperio, su demografía estaba diezmada y su prestigio había caído. La ciudad aún existía, pero su gloria había quedado atrás. Platón, que había vivido estos acontecimientos y que había visto cómo la democracia ateniense condenaba a muerte a su maestro Sócrates, no podía evitar reflexionar sobre las causas de esta caída. La Atlántida, en este contexto, funciona como un espejo donde Atenas puede ver reflejada su propia historia. El peligro de la desmesura, la tentación del imperio, las consecuencias del abandono moral. Sin embargo, sería demasiado simplista reducir la Atlántida a una mera alegoría de Atenas. El relato opera en múltiples niveles simultáneamente. Es, al mismo tiempo, un experimento filosófico, una reflexión sobre la política de su tiempo, una construcción mítica que conecta con tradiciones antiguas y posiblemente una memoria distorsionada de acontecimientos reales. Esta multiplicidad de significados es parte de su fascinación duradera. Cada generación de lectores ha encontrado en la Atlántida algo diferente. Para los renacentistas fue la prueba de que existían tierras más allá del océano. Para los románticos del siglo XIX fue el símbolo de un pasado dorado y perdido. Para los ocultistas fue la cuna de una sabiduría ancestral. Para los arqueólogos modernos es un desafío que invita a buscar posibles correlatos históricos. Para los ambientalistas contemporáneos es una advertencia sobre el colapso ecológico. Lo extraordinario del relato de Platón es que, a pesar de haber sido escrito hace más de 2 milenios, sigue resonando con fuerza en la imaginación contemporánea. Cada cierto tiempo aparece un nuevo libro, un documental o una teoría que pretende haber descubierto la verdadera Atlántida, ya sea en el fondo del Mediterráneo, en el Atlántico, en el Caribe o incluso en lugares más exóticos como la Antártida. Estas búsquedas, aunque muchas veces carecen de rigor científico, demuestran la vitalidad del mito. La Atlántida se ha convertido en un arquetipo cultural, una historia que trasciende su origen filosófico griego para convertirse en patrimonio de la humanidad. Pero para poder evaluar adecuadamente las innumerables teorías sobre la ubicación y naturaleza histórica de la Atlántida, primero necesitamos entender bien qué dice exactamente Platón y qué no dice. Es sorprendente cuántas interpretaciones modernas atribuyen a Platón afirmaciones que nunca hizo. Por ejemplo, Platón no dice que los atlantes poseyeran tecnología avanzada comparable o superior a la nuestra, ni menciona cristales de poder, ni máquinas voladoras, ni energías misteriosas. Estos elementos pertenecen a elaboraciones muy posteriores, especialmente de la literatura ocultista del siglo XIX y del siglo XX. Lo que Platón describe es una civilización de la Edad del Bronce avanzada, con metalurgia, arquitectura monumental, agricultura organizada y navegación marítima, pero nada que supere tecnológicamente lo que otras culturas mediterráneas de esa época podrían haber logrado. Tampoco dice Platón que la Atlántida fuera la madre de todas las civilizaciones, ni que sus supervivientes fundaran Egipto, Mesopotamia o cualquier otra cultura antigua. Esta idea, popularizada por escritores como Ignatius Donnelly en el siglo XIX, no tiene fundamento en el texto platónico. Platón simplemente menciona que los atlantes habían conquistado partes del Mediterráneo y que fueron derrotados por la antigua Atenas, no que hubieran colonizado o culturizado el mundo. Es importante también notar que Platón no ofrece un mapa ni coordenadas precisas. Dice que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules y que desde allí se podía alcanzar otras islas y un continente, pero no especifica a qué distancia ni en qué dirección exacta.
El Atlántico es un océano inmenso y, más allá del estrecho, podría significar cualquier lugar desde las costas de Portugal hasta América, pasando por innumerables ubicaciones intermedias. Esta vaguedad geográfica ha permitido que generaciones de investigadores, aventureros y soñadores sitúen la Atlántida prácticamente en cualquier lugar que capte su imaginación. Finalmente, debemos recordar que Platón no presenta pruebas materiales. No dice: aquí están los restos del barco Atlante que encontramos, ni este es un texto egipcio que confirma la historia. Todo descansa en la autoridad de la cadena de transmisión oral. Critias lo oyó de su abuelo, quien lo oyó de Solón, quien lo oyó de sacerdotes egipcios. En términos historiográficos, esto es extremadamente débil. La historia oral puede preservar elementos de verdad, pero también transforma, embellece y distorsiona. Después de 4 o 5 transmisiones y miles de años, cualquier núcleo histórico original, si existió, habría quedado irreconocible. Todo esto nos lleva a una conclusión provisional. La Atlántida de Platón es, en primer lugar y fundamentalmente, una creación literaria y filosófica. Fue diseñada para transmitir lecciones morales y políticas dentro del marco del pensamiento platónico. Pero como toda gran creación literaria, puede incorporar elementos de realidad, inspirarse en tradiciones culturales preexistentes y resonar con experiencias humanas auténticas de catástrofes y transformaciones sociales. No necesitamos elegir entre ver la Atlántida como pura ficción o como historia literal. Podemos reconocerla como una construcción compleja que opera en ambos registros simultáneamente. Con esta comprensión del texto platónico en mente, estamos ahora en mejor posición para examinar las innumerables teorías que han surgido a lo largo de los siglos sobre la posible localización histórica de la Atlántida. Desde la antigüedad hasta nuestros días, exploradores, eruditos, aficionados y visionarios han propuesto decenas de ubicaciones diferentes, cada una con sus propios argumentos y evidencias. Algunos de estos intentos son serios y basados en datos arqueológicos y geológicos genuinos. Otros son especulativos, rozando lo fantástico o lo pseudocientífico. Pero todos comparten una característica común: el deseo profundamente humano de creer que detrás del mito hay una verdad oculta, que alguna vez existió realmente una civilización magnífica, ahora perdida bajo las olas, esperando ser redescubierta. La historia de la Atlántida no terminó con Platón. De hecho, apenas comenzaba. Desde el momento en que el filósofo ateniense puso por escrito su relato sobre la isla perdida, generaciones sucesivas de pensadores, exploradores y soñadores se han lanzado a la búsqueda de sus restos. Esta búsqueda, que se extiende a lo largo de más de 2 milenios, constituye por sí misma un fenómeno cultural fascinante. Revela tanto sobre las obsesiones humanas, nuestros métodos de conocimiento y nuestras ansiedades civilizatorias, como sobre la propia Atlántida. Porque lo cierto es que, aunque ninguna expedición ha conseguido nunca pruebas definitivas de la existencia histórica de la isla platónica, el esfuerzo por encontrarla ha generado una literatura inmensa, ha movilizado recursos considerables y ha capturado la imaginación popular de manera persistente. Ya en la antigüedad clásica, los propios contemporáneos y sucesores de Platón debatieron acaloradamente sobre la naturaleza del relato atlante. Aristóteles, el más célebre discípulo de Platón, aunque posteriormente crítico de muchas de sus ideas, parece haber considerado la Atlántida como una invención de su maestro. Según fuentes posteriores, Aristóteles habría afirmado que el hombre que la soñó también la hizo desaparecer, sugiriendo que Platón había creado la isla simplemente para demostrar un punto filosófico y luego la había destruido cuando ya no la necesitaba. Esta postura escéptica sentó un precedente importante. Desde el principio hubo voces autorizadas que interpretaban el relato como ficción deliberada. Sin embargo, otros autores antiguos adoptaron una postura diferente. Crantor de Soli, filósofo académico que vivió apenas unas décadas después de Platón, aparentemente tomó la historia de manera literal. Según testimonios posteriores, Crantor habría afirmado que viajó a Egipto
y que los sacerdotes de Sais le confirmaron la existencia de registros sobre la Atlántida, incluso grabados en columnas. Desafortunadamente, los escritos originales de Crantor se han perdido y solo conocemos sus opiniones a través de referencias de otros autores, lo que dificulta evaluar la veracidad de sus afirmaciones. Pero su testimonio estableció una tradición alternativa, la de creer que detrás del relato platónico había un núcleo histórico auténtico. Durante el período helenístico y romano, la Atlántida permaneció como tema de especulación entre geógrafos e historiadores. Estrabón, el gran geógrafo griego del siglo I antes de nuestra era, discutió la Atlántida en su monumental Obra Geográfica. Su postura era ambivalente. Reconocía que algunos consideraban el relato como pura invención, pero también observaba que desastres naturales de gran magnitud habían ocurrido efectivamente en el pasado y podían volver a ocurrir. Mencionaba hundimientos de tierras, terremotos y transformaciones costeras documentadas en su época, sugiriendo que, aunque la Atlántida específica de Platón pudiera ser ficticia, el tipo de catástrofe descrita era perfectamente plausible. Plinio el Viejo, el naturalista romano del siglo I de nuestra era, menciona en su Historia Natural diversas islas del Atlántico y especula sobre tierras que pudieron existir y desaparecer. Aunque no identifica explícitamente ninguna de ellas con la Atlántida, su enfoque muestra cómo los geógrafos antiguos intentaban reconciliar las narrativas míticas con el conocimiento empírico que iban acumulando sobre el mundo. Las exploraciones romanas y púnicas del Atlántico habían revelado la existencia de islas como Madeira y las Canarias, aunque su conocimiento sobre ellas era fragmentario. Estas islas reales, envueltas en misterio y leyenda, proporcionaban un sustrato geográfico sobre el cual proyectar las especulaciones atlantes. Durante la larga Edad Media europea, el relato de Platón permaneció parcialmente olvidado en Occidente, aunque preservado en Bizancio y en el mundo árabe. Los textos platónicos no estaban ampliamente disponibles en Europa occidental hasta el Renacimiento, cuando comenzó una renovación masiva del interés por la filosofía clásica. Fue entonces, en los siglos XV y XVI, cuando la Atlántida experimentó un extraordinario renacimiento. Y este renacimiento estuvo directamente ligado al acontecimiento más transformador de la época, el descubrimiento europeo de América. Cuando Cristóbal Colón cruzó el Atlántico en 1492 y llegó a las islas del Caribe, los europeos se enfrentaron de repente a una realidad que desafiaba sus concepciones geográficas tradicionales. Existían vastas tierras al otro lado del océano occidental, tierras pobladas por civilizaciones que los europeos desconocían completamente. Este descubrimiento generó una oleada de especulación sobre la naturaleza de estas tierras y sus habitantes. ¿Cómo encajaban en la historia bíblica de la humanidad? ¿De dónde procedían sus pueblos? ¿Habían sido mencionadas por los autores clásicos? Rápidamente algunos eruditos recordaron el pasaje de Platón sobre un continente más allá de la Atlántida, al otro lado del verdadero océano. ¿No había descrito Platón precisamente esto? ¿Islas en el Atlántico y un gran continente más allá? Para muchos renacentistas, la América recién descubierta era exactamente ese continente que Platón había mencionado. Y si Platón había acertado sobre el continente, quizás también había acertado sobre la isla que yacía entre Europa y América, la Atlántida misma. Esta identificación resultaba especialmente atractiva porque algunos exploradores y cronistas comenzaron a informar sobre monumentos megalíticos y ciudades impresionantes en el Nuevo Mundo. Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica y descubrieron las pirámides aztecas y mayas, cuando Pizarro encontró el imperio inca con sus construcciones ciclópeas en los Andes, la pregunta sobre los orígenes de estas civilizaciones se volvió urgente. Las categorías europeas de la época no tenían espacio para civilizaciones avanzadas desarrolladas independientemente fuera del Viejo Mundo. Debía haber alguna conexión, alguna transmisión cultural desde el Mediterráneo o el Oriente Medio. La Atlántida ofrecía una explicación conveniente. Había sido un puente civilizador entre el Viejo y el Nuevo Mundo, o quizás
Los supervivientes de su destrucción habían huido hacia el oeste y fundado las culturas americanas. Esta teoría fue desarrollada de manera sistemática por varios autores del siglo XVI y XVII. Francisco López de Gómara, cronista español, sugirió que América podría ser la Atlántida o estar relacionada con ella. El jesuita Athanasius Kircher, uno de los eruditos más prominentes del siglo XVII, publicó en 1665 un mapa que mostraba la Atlántida como una gran isla situada en medio del Atlántico, entre Europa y América. El mapa de Kircher se ha convertido en una de las representaciones más icónicas de la Atlántida, aunque el propio Kircher reconocía que su reconstrucción era especulativa. Su objetivo era mostrar cómo una masa de tierra en medio del océano podría haber facilitado la migración de pueblos y animales entre continentes, explicando así las similitudes culturales y biológicas observadas. Sin embargo, conforme avanzaba el conocimiento geográfico y se cartografiaba más exhaustivamente el Atlántico, la idea de una gran isla hundida en medio del océano se volvía cada vez más problemática. Los navegantes no encontraban ningún indicio de tierras sumergidas en el Atlántico central. Las islas conocidas como las Azores, Canarias, Cabo Verde y Madeira eran todas relativamente pequeñas, nada comparable a la extensión que Platón describía. Además, el desarrollo de las ciencias naturales planteaba preguntas difíciles. ¿Cómo podía hundirse una masa de tierra tan grande? ¿Qué mecanismo geológico podría explicarlo? Durante el siglo XVIII, la era de la Ilustración, predominó una actitud más escéptica hacia el relato platónico. Voltaire, por ejemplo, trató la Atlántida con ironía, considerándola una fábula sin fundamento histórico. Los enciclopedistas franceses la catalogaban como mito filosófico, no como geografía real. Sin embargo, incluso en esta época de racionalismo, algunos pensadores mantuvieron vivo el interés. El naturalista francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, especuló sobre grandes transformaciones geológicas del pasado, incluido el hundimiento y emergencia de tierras, aunque sin referirse específicamente a la Atlántida. Estas especulaciones geológicas preparaban el terreno para una nueva ola de teorías atlantes que llegaría en el siglo siguiente. El siglo XIX marcó un punto de inflexión crucial en la historia de la búsqueda de la Atlántida. Fue una época de extraordinaria expansión del conocimiento arqueológico, cuando se descubrieron civilizaciones antiguas que hasta entonces solo se conocían por textos: Troya, Nínive, Babilonia, Micenas. Heinrich Schliemann demostró que la Troya de Homero no era una mera ficción poética, sino una ciudad real que podía ser excavada. Este descubrimiento tuvo un impacto profundo en la percepción pública de los mitos antiguos. Si Troya había sido real, ¿por qué no también la Atlántida? En este contexto de descubrimientos arqueológicos revolucionarios apareció, en 1882, uno de los libros más influyentes jamás escritos sobre la Atlántida, Atlantis, The Antediluvian World, del congresista estadounidense Ignatius Donnelly. Esta obra se convirtió en un éxito editorial inmediato y ejerció una influencia duradera sobre todas las especulaciones posteriores acerca de la isla perdida. Donnelly no era un académico profesional, sino un político erudito con amplia cultura y considerable talento literario. Su libro presentaba una tesis ambiciosa. La Atlántida había existido realmente como una isla en el Atlántico, había sido la cuna de la civilización humana, y tras su destrucción, sus supervivientes habían migrado hacia el este y el oeste, llevando la cultura a Egipto, Mesopotamia, Europa y América. Para sustentar esta tesis, Donnelly compiló una enorme cantidad de evidencias circunstanciales, similitudes arquitectónicas entre pirámides de Egipto y América, similitudes lingüísticas aparentes entre lenguas del Viejo y Nuevo Mundo, mitos de diluvios compartidos por culturas de ambos lados del Atlántico, distribución de plantas y animales domésticos y registros geológicos que supuestamente mostraban cambios drásticos en la topografía atlántica. Su argumentación era impresionante por su amplitud y su aparente erudición.
Aunque un examen cuidadoso revelaba numerosos errores factuales, conexiones forzadas y razonamientos circulares, Donnelly leía las evidencias de manera selectiva, enfatizando las similitudes mientras ignoraba las diferencias, y asumía que toda semejanza cultural debía explicarse por contacto directo en lugar de por desarrollo independiente o por características universales de las sociedades humanas. No obstante, el libro de Donnelly capturó la imaginación de su época por varias razones. Primera, ofrecía una narrativa grandiosa y coherente que parecía explicar múltiples misterios simultáneamente. Segunda, apelaba al orgullo racial de los lectores europeos y estadounidenses al sugerir que sus ancestros atlantes habían sido los portadores originales de la civilización. Tercera, aparecía en un momento en que la arqueología estaba efectivamente revelando pasados insospechados, haciendo que cualquier cosa pareciera posible. Y cuarta, estaba escrito de manera accesible y apasionada, convirtiendo la especulación académica en aventura intelectual. El éxito de Donnelly inspiró una avalancha de imitadores y continuadores. Durante las décadas siguientes aparecieron docenas de libros sobre la Atlántida, cada uno proponiendo variaciones sobre el tema central. Algunos autores situaban la Atlántida en diferentes ubicaciones, no en medio del Atlántico, sino en el Mediterráneo o en el Mar del Norte o incluso en el Pacífico. Otros elaboraban la cronología vinculando la destrucción atlante con el fin de la Edad de Hielo o con otras transformaciones geológicas documentadas. Y otros añadían elementos fantásticos, convirtiendo a los atlantes en poseedores de poderes psíquicos, tecnologías imposibles o conocimientos esotéricos. Fue en este periodo, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la Atlántida entró de lleno en el terreno del ocultismo. Madame Helena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, incorporó la Atlántida en su sistema cosmológico elaborado. Según Blavatsky y sus seguidores, la historia humana había pasado por varias razas raíces, cada una más evolucionada espiritualmente que la anterior. La Atlántida había sido el hogar de la cuarta raza raíz, seres con capacidades psíquicas desarrolladas, pero que eventualmente cayeron en prácticas de magia negra, provocando su propia destrucción. Los supervivientes habían fundado la quinta raza raíz, a la cual pertenecemos actualmente. Blavatsky afirmaba haber obtenido esta información de maestros espirituales tibetanos y de textos antiguos secretos. Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, desarrolló su propia versión de la historia atlante, describiendo la Atlántida como una civilización espiritualmente avanzada que ocupaba el área que ahora es el Atlántico. Los atlantes, según Steiner, no pensaban de manera intelectual como nosotros, sino que poseían una conciencia clarividente directa. Vivían en armonía con la naturaleza y podían manipular las fuerzas vitales de las plantas para propulsar sus vehículos. Su decadencia comenzó cuando desarrollaron el pensamiento egoísta y perdieron su conexión con el mundo espiritual. Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente estadounidense, produjo durante sus trances cientos de lecturas sobre la Atlántida en las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX. Cayce describió la Atlántida como una civilización tecnológicamente muy avanzada que utilizaba cristales para generar energía. Los atlantes habían alcanzado logros que superaban incluso la tecnología del siglo XX. Poseían aeronaves, láseres y dispositivos que les permitían comunicarse telepáticamente. Sin embargo, una facción de atlantes utilizó estos poderes de manera irresponsable, causando catástrofes que destruyeron progresivamente su civilización en tres fases principales. La última, alrededor del año 10.500 antes de nuestra era. Cayce predijo que restos de la Atlántida emergerían cerca de Bimini, en las Bahamas, alrededor de 1960 y 1908, predicción que sus seguidores creyeron confirmada cuando ese año se descubrió una formación de piedras sumergidas cerca de esa isla. La carretera de Bimini, como se la conoce, consiste en una línea de bloques de piedra caliza en el lecho marino, aproximadamente alineados. Para los creyentes en Cayce, estas piedras eran evidentemente restos de una estructura artificial atlante.
Sin embargo, los geólogos que las examinaron determinaron que se trataba de una formación natural de rocas de playa cementadas, un fenómeno geológico bien documentado. Las piedras mostraban la estratificación característica de formaciones sedimentarias naturales y no presentaban marcas de herramientas ni otros signos de manipulación humana. A pesar de estas conclusiones científicas, la carretera de Bimini sigue siendo citada por los entusiastas de la Atlántida como evidencia de estructuras sumergidas. Este patrón se repite constantemente en la historia de la búsqueda atlante. El descubrimiento de alguna anomalía geológica, formación rocosa inusual o estructura arqueológica que no se comprende inmediatamente es proclamado como evidencia de la Atlántida, solo para ser explicado posteriormente de manera más prosaica por los científicos. Cada década trae nuevas ubicaciones propuestas y nuevas evidencias definitivas, que resultan ser menos definitivas bajo escrutinio cuidadoso. Durante el siglo XX, conforme la oceanografía se desarrollaba como disciplina científica, la exploración del fondo oceánico reveló una imagen cada vez más completa de la topografía submarina. El mapeo del Atlántico reveló la existencia de la dorsal mesoatlántica, una enorme cordillera montañosa que recorre el océano de norte a sur. Algunos entusiastas sugirieron que esta dorsal era el remanente de la Atlántida hundida, con sus picos más altos emergiendo aún como las Islas Azores. Sin embargo, la geología de placas tectónicas, desarrollada en las décadas de los 50 y 60, explicó la dorsal mesoatlántica como el límite divergente entre las placas tectónicas de América y Eurasia-África, un lugar donde nuevo suelo oceánico se crea continuamente por vulcanismo. Lejos de ser tierra hundida, la dorsal es roca oceánica relativamente joven que nunca estuvo por encima del nivel del mar. Los geólogos son categóricos. No existe mecanismo geológico conocido que pueda hacer que un continente o una gran isla se hundan rápidamente en el océano profundo. La corteza continental es menos densa que la corteza oceánica y flota sobre el manto subyacente. Puede ser inundada gradualmente por cambios en el nivel del mar. Puede hundirse lentamente debido a procesos tectónicos a lo largo de millones de años, pero no puede simplemente desaparecer bajo las aguas en un día y una noche. Las regiones costeras pueden ser inundadas por tsunamis o pueden hundirse debido a terremotos locales, pero estos fenómenos afectan áreas limitadas, no masas de tierra, del tamaño que Platón describe para la Atlántida. Confrontados con estas realidades geológicas, muchos investigadores han propuesto ubicaciones alternativas para la Atlántida, lugares donde una catástrofe real podría explicar el mito platónico incluso si los detalles no coinciden exactamente. Una de las teorías más influyentes sitúa la Atlántida en el Mediterráneo oriental, específicamente identificándola con la civilización minoica de Creta y la erupción volcánica de Tera. La teoría de Tera Santorini fue propuesta de manera sistemática por el arqueólogo griego Spyridon Marinatos en 1939, aunque otros habían sugerido conexiones similares anteriormente. La propuesta es seductoramente simple. Tera, la isla volcánica hoy conocida como Santorini, experimentó una de las erupciones más catastróficas de la historia humana alrededor del año 1600 antes de nuestra era, en plena Edad del Bronce. La explosión fue tan violenta que destruyó el centro de la isla, dejando solo un anillo de tierras alrededor de una caldera marina profunda. Las cenizas volcánicas cubrieron la isla cercana de Creta, el centro de la civilización minoica, y es probable que tsunamis devastaran las costas cretenses. La erupción de Tera es considerada uno de los eventos volcánicos más poderosos del Holoceno, comparable a la erupción del Krakatoa en 1883. Los minoicos eran, en muchos aspectos, una civilización notable. Dominaban el comercio marítimo del Mediterráneo oriental, construyeron palacios elaborados decorados con frescos sofisticados, desarrollaron un sistema de escritura, practicaban una religión centrada en diosas y rituales del toro, y alcanzaron un nivel de prosperidad y refinamiento artístico excepcional para su época. El palacio de Knossos en Creta, excavado por Arthur Evans a principios del siglo XX, reveló una estructura laberíntica de gran complejidad
con sistemas de drenaje avanzados, almacenes masivos y decoraciones exquisitas. Aquí, pensaron algunos, estaba una civilización real que correspondía en muchos aspectos a la descripción de Platón. Una potencia marítima, una cultura sofisticada, una sociedad rica y una destrucción súbita relacionada con fenómenos naturales. La erupción de Tera habría tenido consecuencias devastadoras para los minoicos. Las cenizas habrían arruinado las cosechas, los tsunamis habrían destruido puertos y flotas, y la interrupción del comercio habría debilitado la economía. Aunque la civilización minoica no desapareció inmediatamente después de la erupción, sí entró en un período de declive que eventualmente llevó a su absorción por los micénicos del continente griego. Los recuerdos de esta catástrofe, transmitidos oralmente durante siglos, podrían haber alcanzado eventualmente a los griegos clásicos en una forma distorsionada y magnificada, convirtiéndose en el relato de Platón sobre la Atlántida. Esta teoría tiene ventajas significativas sobre la ubicación atlántica tradicional. Primera, involucra un evento real y documentado, no una hipotética isla desaparecida. Segunda, ocurre en una región que los griegos conocían bien, el Mediterráneo oriental, no en un océano misterioso más allá del mundo conocido. Tercera, la cronología, aunque no coincide exactamente con los 9000 años de Platón, es al menos históricamente plausible si asumimos que los números fueron magnificados o mal transmitidos. Y cuarta, conecta con una civilización real que tenía muchas de las características que Platón atribuye a la Atlántida. Sin embargo, la teoría también enfrenta problemas serios. Primero y más obviamente, Platón sitúa explícitamente la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, en el Atlántico, no en el Mediterráneo oriental. Los defensores de la teoría de Tera argumentan que Platón o sus fuentes confundieron o cambiaron la ubicación, pero esto requiere descartar uno de los pocos detalles geográficos específicos del relato. Segundo, la topografía descrita no coincide. Platón habla de una gran llanura rectangular rodeada de montañas, mientras que Tera era una isla volcánica relativamente pequeña. Tercero, la cronología de Platón, aunque problemática, es consistente a lo largo de su relato. 9000 años antes de Solón, no los 1500 años que nos separan de la erupción de Tera. Y cuarto, la civilización minoica no desapareció en un día y una noche, sino que declinó gradualmente a lo largo de décadas o siglos. A pesar de estas objeciones, la teoría de Tera Santorini ha ganado considerable apoyo académico, precisamente porque propone un mecanismo plausible mediante el cual recuerdos de un desastre real podrían haberse transformado en el mito de la Atlántida. No requiere que creamos en continentes hundidos ni en catástrofes geológicas imposibles, solo en la conocida capacidad humana de distorsionar y magnificar historias a través de la transmisión oral a lo largo del tiempo. Otra ubicación mediterránea propuesta con frecuencia es el sur de la península ibérica, específicamente la región asociada con el antiguo reino de Tartesos. Tartesos es en sí misma una civilización misteriosa, conocida por referencias en fuentes griegas y fenicias, pero cuya ubicación exacta y restos arqueológicos siguen siendo objeto de debate. Las fuentes antiguas describen Tartesos como un reino fabulosamente rico en metales, especialmente plata, situado más allá de las columnas de Hércules en la costa atlántica de Iberia. Comerciaba con fenicios y griegos y su riqueza proverbial lo convirtió en una especie de El Dorado del mundo antiguo. Algunos investigadores han sugerido que Tartesos podría ser el núcleo histórico detrás del mito atlante. La ubicación encaja mejor que Tera con la descripción de Platón. Está efectivamente más allá de las columnas de Hércules. La riqueza metalúrgica de la región se corresponde con la abundancia de metales en la Atlántida, y hay evidencias de que partes de la costa atlántica ibérica experimentaron cambios topográficos significativos en tiempos históricos, con antiguos puertos ahora bajo el agua o alejados del mar. El problema principal con esta identificación es que Tartesos, aunque misterioso, era claramente un reino conocido por los griegos y fenicios, no una civilización perdida de la que solo quedaban vagos recuerdos.
Las fuentes antiguas que mencionan Tartessos lo hacen como un lugar real con el que se comerciaba, no como una leyenda del pasado remoto. Además, no hay evidencia de una destrucción catastrófica súbita de Tartessos comparable a lo que Platón describe. El reino parece haber declinado gradualmente, posiblemente debido a cambios en las rutas comerciales o a presiones de poblaciones vecinas. No obstante, algunos investigadores han intentado refinar esta teoría buscando evidencias de ciudades hundidas en la región del Golfo de Cádiz y las marismas del Guadalquivir. En 2004 y años posteriores, varios documentales y artículos de prensa reportaron el descubrimiento mediante imágenes satelitales y sondeos geofísicos de posibles estructuras sumergidas en las marismas de Doñana. Los investigadores sugirieron que estas estructuras podrían ser restos de una ciudad destruida por un tsunami, posiblemente la Atlántida, o al menos una ciudad que inspiró el mito. Sin embargo, excavaciones arqueológicas posteriores no han confirmado la existencia de una ciudad importante en esa ubicación, y las anomalías detectadas pueden tener explicaciones geológicas naturales. Este patrón de anuncios espectaculares seguidos de resultados decepcionantes es extremadamente común en la búsqueda de la Atlántida. Los medios de comunicación, ávidos de historias sensacionales, amplifican cada nueva teoría y cada posible descubrimiento, generalmente sin esperar la confirmación científica. Los titulares proclaman «Atlántida encontrada», con regularidad predecible, solo para que los especialistas señalen posteriormente las limitaciones de las evidencias. Este ciclo mediático ha contribuido a mantener viva la fascinación pública por la Atlántida, pero también ha erosionado la credibilidad de la búsqueda, haciéndola parecer más un espectáculo que una investigación seria. Otras ubicaciones mediterráneas propuestas incluyen la isla de Malta, con sus templos megalíticos prehistóricos y sus mitos de gigantes constructores; Cerdeña, con sus estructuras nurágicas enigmáticas; e incluso Troya, aprovechando la resonancia emocional del descubrimiento de Schliemann. Cada propuesta identifica alguna característica local que podría corresponder a un elemento del relato platónico, pero ninguna proporciona una correspondencia completa y convincente. Fuera del Mediterráneo, las ubicaciones propuestas se vuelven aún más diversas y especulativas. Algunos autores han situado la Atlántida en las islas del Caribe, sugiriendo que las formaciones geológicas de las Bahamas o las Antillas son restos de la civilización perdida. Esta teoría recupera la antigua asociación renacentista entre la Atlántida y el Nuevo Mundo, pero carece de apoyo arqueológico. Las culturas precolombinas del Caribe eran relativamente simples, sin la arquitectura monumental o la organización política que Platón describe. Otras teorías aún más exóticas sitúan la Atlántida en la Antártida, argumentando que el continente austral estuvo libre de hielo en el pasado distante y pudo haber albergado una civilización antes de su glaciación. Esta idea ganó popularidad gracias al mapa de Piri Reis, un mapa turco del siglo XVI que supuestamente muestra la costa de la Antártida antes de que estuviera cubierta de hielo. Sin embargo, los cartógrafos e historiadores han demostrado que el mapa de Piri Reis en realidad muestra la costa de Sudamérica con distorsiones y no tiene nada que ver con la Antártida. Además, la Antártida ha estado cubierta de hielo durante millones de años, mucho antes de la existencia de cualquier civilización humana. Inglaterra, Escandinavia, el Mar Negro, el Mar Caspio, incluso Indonesia. Prácticamente toda región costera del mundo ha sido propuesta en algún momento como la verdadera ubicación de la Atlántida. Esta proliferación de teorías mutuamente excluyentes debería servir como advertencia. Si la Atlántida puede estar en cualquier lugar, entonces probablemente no está en ninguno. La capacidad de adaptar el relato platónico a casi cualquier ubicación revela su naturaleza fundamentalmente vaga y ambigua, característica más de un mito que de un registro histórico preciso. Pero quizás el aspecto más fascinante de la búsqueda de la Atlántida no es ninguna teoría particular sobre su ubicación, sino el fenómeno sociocultural que representa esta búsqueda interminable. La Atlántida se ha convertido en una industria. Libros sobre el tema se publican continuamente, documentales aparecen regularmente en canales de televisión,
Expediciones privadas recaudan fondos prometiendo encontrar ruinas sumergidas y sitios web y foros en Internet bullen con debates sobre las últimas teorías. Esta actividad genera beneficios económicos considerables para autores, productores y organizadores de expediciones. Existe una clara tensión entre el rigor científico y el entretenimiento comercial. Los arqueólogos y geólogos profesionales generalmente tratan la Atlántida con escepticismo, considerándola en el mejor de los casos una alegoría filosófica y en el peor una distracción de la investigación histórica seria. Sin embargo, el público general muestra un apetito insaciable por historias sobre civilizaciones perdidas y los medios de comunicación están más que dispuestos a satisfacer esta demanda. El resultado es una producción constante de contenido atlante que varía enormemente en calidad, desde análisis razonablemente rigurosos hasta especulación desenfrenada y pseudociencia manifiesta. Esta última categoría merece atención especial. La Atlántida ha sido incorporada en una red más amplia de teorías pseudocientíficas que incluyen antiguos astronautas, líneas ley, poderes psíquicos y conspiraciones históricas. Autores como Erich von Däniken han sugerido que los atlantes eran en realidad extraterrestres o que fueron ayudados por visitantes del espacio en la construcción de su civilización avanzada. Graham Hancock ha propuesto que una civilización global sofisticada existió al final de la última edad de hielo, mucho antes de lo que la arqueología convencional reconoce, y que esta civilización fue destruida por un cataclismo global, dejando solo fragmentos de su conocimiento que fueron preservados en mitos como el de la Atlántida. Estas teorías alternativas tienen un atractivo innegable. Ofrecen narrativas dramáticas que pintan la historia humana como mucho más misteriosa y emocionante de lo que sugieren los manuales académicos. Prometen conocimientos secretos ocultados por el establishment científico y proporcionan explicaciones aparentemente simples para problemas históricos complejos. ¿Cómo se construyeron las pirámides? ¿Por qué culturas separadas desarrollaron tecnologías similares? ¿De dónde vienen los mitos de diluvios universales? La respuesta, la Atlántida, o una civilización perdida equivalente que lo explica todo. El problema es que estas explicaciones no resisten el escrutinio riguroso. Operan mediante una metodología defectuosa que selecciona evidencias favorables mientras ignora las contrarias, que confunde correlación con causalidad, que rechaza la cronología arqueológica establecida sin proporcionar alternativas coherentes y que fundamentalmente subestima la capacidad de las culturas antiguas para lograr grandes cosas por sí mismas sin necesidad de Atlantean o ayuda extraterrestre. Después de recorrer siglos de especulación, búsquedas infructuosas y teorías que sitúan la Atlántida en prácticamente cada rincón del planeta, debemos ahora enfrentarnos a las preguntas más fundamentales. ¿Existió realmente algún acontecimiento histórico que pudiera haber inspirado el relato de Platón? Y si la Atlántida como tal nunca existió, ¿por qué el mito ejerce una fascinación tan poderosa y duradera sobre la imaginación humana? Para responder a estas cuestiones, necesitamos adentrarnos en el terreno de la arqueología seria, examinar catástrofes reales documentadas por la ciencia y, finalmente, explorar el significado simbólico profundo que la Atlántida ha adquirido en nuestra cultura. La teoría que ha ganado mayor respeto dentro de la comunidad académica, aunque dista mucho de ser universalmente aceptada, es aquella que conecta el mito de la Atlántida con la erupción volcánica de Tera, conocida también como Santorini, en el mar Egeo. Esta hipótesis merece un examen detallado y riguroso, porque si algún acontecimiento real inspiró verdaderamente el relato platónico, este es el candidato más plausible según el consenso científico actual. La isla de Tera se encuentra aproximadamente a 110 kilómetros al norte de Creta, en el corazón del Mediterráneo oriental. Hoy lo que vemos es un archipiélago de islas pequeñas dispuestas en forma de media luna alrededor de una profunda caldera marina que alcanza casi 400 metros de profundidad. Esta extraña geografía no es natural en el sentido convencional, sino el resultado de una de las erupciones volcánicas más violentas que ha presenciado la humanidad en los últimos 10.000 años. La datación precisa de esta erupción
ha sido objeto de intenso debate científico. Las estimaciones basadas en radiocarbono la sitúan alrededor del año 1628 antes de nuestra era, aunque algunos estudios sugieren fechas ligeramente anteriores o posteriores. Lo que no está en disputa es la magnitud absolutamente devastadora del evento. Para comprender la escala de lo que ocurrió, los vulcanólogos utilizan el índice de explosividad volcánica, una escala que va del 0 al 8. La erupción de Tera se estima en 6 o 7, comparable a la erupción del Krakatoa en el año 1883, que fue escuchada a miles de kilómetros de distancia y cuyos efectos atmosféricos alteraron el clima global durante años. Sin embargo, Tera pudo haber sido incluso más potente. La erupción expulsó aproximadamente 60 kilómetros cúbicos de material volcánico, creando una columna de cenizas que probablemente alcanzó altitudes de más de 30 kilómetros. La ceniza volcánica se dispersó por una vasta región del Mediterráneo oriental, y los depósitos pueden encontrarse hoy desde Turquía hasta Egipto, desde el fondo marino del Mediterráneo hasta los núcleos de hielo de Groenlandia. La secuencia de acontecimientos durante la erupción habría sido aterradora más allá de toda imaginación para quienes la presenciaron. Las erupciones volcánicas de esta magnitud no ocurren instantáneamente, sino en fases. Probablemente hubo señales precursoras, terremotos cada vez más frecuentes e intensos, emisiones de gases volcánicos, pequeñas erupciones preliminares. Estas advertencias habrían dado a algunos habitantes tiempo para evacuar, lo cual explicaría por qué las excavaciones arqueológicas en Akrotiri, el asentamiento minoico de Tera, no han encontrado cuerpos ni objetos de valor abandonados. La población parece haber tenido tiempo suficiente para huir antes del cataclismo final. Cuando la fase culminante de la erupción finalmente llegó, el volcán literalmente se vació. La cámara magmática bajo la montaña expulsó su contenido con violencia explosiva, y cuando quedó vacía, la estructura superior del volcán simplemente colapsó hacia el interior, creando la caldera que vemos hoy. Este colapso habría generado terremotos masivos sentidos en toda la región. Pero quizás aún más devastadores fueron los tsunamis. Cuando miles de millones de toneladas de roca y tierra cayeron súbitamente en el mar, desplazaron volúmenes colosales de agua. Las olas resultantes se propagaron radialmente desde Tera en todas direcciones, alcanzando las costas de Creta, el continente griego, Turquía y las islas del Egeo. Las simulaciones por computadora realizadas por oceanógrafos sugieren que estos tsunamis podrían haber alcanzado alturas de entre 9 y 15 metros cuando llegaron a las costas del norte de Creta, situadas a apenas 100 kilómetros de distancia. Para poner esto en perspectiva, el tsunami que devastó las costas del Océano Índico en 2004 alcanzó alturas similares en muchas áreas, y conocemos el terrible poder destructivo que tuvo. En el caso de Tera, las costas del norte de Creta habrían sido arrasadas. Los puertos minoicos, las flotas pesqueras, los asentamientos costeros, todo habría sido destruido en cuestión de minutos. Las personas que no lograron escapar a terrenos más altos habrían perecido en las aguas turbulentas. Después llegó la ceniza. Durante días, probablemente semanas, las cenizas volcánicas cayeron sobre Creta como una lluvia gris y sofocante. Los depósitos de ceniza encontrados en sitios arqueológicos cretenses varían en grosor, pero en algunas áreas alcanzaron varios centímetros de profundidad. Esto puede no parecer mucho, pero las consecuencias fueron devastadoras para una sociedad agrícola. La ceniza volcánica, cuando cae fresca, es estéril y tóxica para las plantas. Habría cubierto los campos cultivados, envenenado los suministros de agua y destruido las cosechas. Una sociedad que dependía de la agricultura intensiva y del comercio marítimo se habría encontrado repentinamente con sus campos arruinados, sus puertos destruidos y sus barcos hundidos. La hambruna habría sido inevitable. La civilización minoica que sufrió este impacto era, en aquel momento, la cultura más sofisticada del Mediterráneo oriental. Centrada en la isla de Creta, pero con extensiones comerciales que alcanzaban Egipto, el Levante, Anatolia y el continente griego, los minoicos habían construido una red comercial próspera que duraba ya varios siglos.
Sus palacios, especialmente el complejo de Cnosos, eran maravillas arquitectónicas, con múltiples pisos, sistemas hidráulicos elaborados, frescos vibrantes que decoraban las paredes y almacenes masivos llenos de grandes recipientes de cerámica que contenían aceite, vino y grano. Estos palacios servían como centros administrativos, religiosos y económicos. La religión minoica, tal como la comprendemos a través de la arqueología, estaba profundamente conectada con la naturaleza y el mar. Las representaciones artísticas muestran sacerdotisas, diosas con serpientes, símbolos del toro y escenas rituales que probablemente incluían acrobacia con toros, el famoso salto del toro representado en numerosos frescos. El toro ocupaba un lugar central en su cosmología, posiblemente como símbolo de fuerza natural, fertilidad o poder divino. Esta centralidad del toro en la cultura minoica resuena intrigantemente con el ritual del toro en el templo de Poseidón que Platón describe para la Atlántida, donde los reyes capturaban toros sin armas de hierro y los ofrendaban ceremonialmente. Los minoicos también desarrollaron sistemas de escritura. El más antiguo, conocido como Lineal A, permanece sin descifrar hasta hoy, aunque sabemos que no era griego. Posteriormente, después de la influencia micénica, se desarrolló el Lineal B, que ha sido descifrado y que resultó ser una forma arcaica de griego. Esta evolución lingüística sugiere que, en algún momento durante la Edad del Bronce tardía, los micénicos del continente griego asumieron el control de Creta, posiblemente aprovechando la debilidad posterupción de la civilización minoica. Porque lo cierto es que, aunque la erupción de Tera no destruyó inmediata y completamente la civilización minoica, sí la debilitó profundamente. Los palacios muestran evidencia de destrucciones y reconstrucciones durante el período posterior a la erupción. Algunos sitios fueron abandonados, otros continuaron, pero en escala reducida. El poder económico y político de los minoicos declinó progresivamente, y eventualmente la cultura fue absorbida por los micénicos, guerreros más agresivos procedentes del continente griego, que adoptaron elementos de la cultura minoica mientras imponían su propia estructura social y política. Esta secuencia de acontecimientos, evento catastrófico seguido de declive civilizatorio gradual, ofrece un paralelismo tentador con el relato de Platón. Una potencia marítima sofisticada y próspera, asociada con el culto al toro y con palacios elaborados, es devastada por una combinación de terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. Aunque la civilización no desaparece literalmente en un día y una noche, su poder se quiebra irreparablemente. Los recuerdos de esta catástrofe, transmitidos durante siglos a través de tradiciones orales, podrían haberse transformado, magnificado y distorsionado, eventualmente llegando a los griegos clásicos en una forma que apenas reconoceríamos como la historia original. Esta transformación de acontecimientos históricos en mito no sería única. Los estudiosos del folclore y la mitología han documentado innumerables ejemplos de cómo eventos reales se convierten en leyendas a través del tiempo. Un terremoto local se convierte en el fin del mundo. Un jefe tribal victorioso se transforma en un héroe divino. Una batalla histórica se magnifica hasta convertirse en una guerra cósmica entre dioses. La memoria oral humana es poderosa pero también profundamente mutable. Cada narrador añade detalles, elimina otros, adapta la historia a las preocupaciones de su propia época, hasta que el relato final tiene solo una relación tenue con los acontecimientos originales. Si Platón o sus fuentes realmente preservaron, aunque de forma distorsionada, recuerdos de la catástrofe de Tera y el colapso minoico, entonces habrían tenido que ocurrir múltiples transformaciones narrativas. Primera, la ubicación geográfica se trasladó desde el mar Egeo hasta el Atlántico, más allá de las columnas de Hércules. Esto podría explicarse si los griegos clásicos, habiendo perdido memoria precisa de dónde ocurrió realmente la catástrofe, la situaron en el límite de su mundo conocido, el misterioso Océano Occidental. Segunda, la cronología se amplió dramáticamente de aproximadamente 1000 años, desde la erupción de Tera hasta Solón, a 9000 años. Como mencionamos anteriormente, esto podría deberse a errores de traducción,
añadidura de ceros o magnificación deliberada para situar los acontecimientos en una época mítica. Tercera, la escala física se incrementó, de una isla volcánica relativamente pequeña a un imperio insular masivo. Y cuarta, la narrativa se recontextualizó. Lo que pudo haber sido originalmente una historia sobre castigo divino por impiedad religiosa se transformó en la construcción filosófica de Platón sobre la decadencia moral y política. Estas transformaciones no son imposibles. De hecho, son exactamente el tipo de cambios que esperaríamos en una tradición oral que se transmite a lo largo de muchas generaciones. Sin embargo, debemos reconocer honestamente que esta reconstrucción sigue siendo altamente especulativa. No tenemos una cadena documentada de transmisión que conecte la memoria de la erupción de Tera con el relato platónico. No existen textos egipcios que mencionen explícitamente la catástrofe minoica, y muchos detalles específicos del relato de Platón, como la descripción geométrica de la capital Atlante, con sus anillos concéntricos de agua y tierra, no tienen paralelo obvio en la geografía o arquitectura minoica. Por estas razones, aunque la teoría de Tera Santorini es la más respetada académicamente, sigue siendo controvertida y no universalmente aceptada. Algunos arqueólogos argumentan que estamos forzando una correspondencia que no existe, que estamos tan deseosos de encontrar una explicación histórica para la Atlántida que estamos conectando puntos que deberían permanecer separados. Después de todo, grandes erupciones volcánicas, terremotos devastadores y tsunamis destructivos no son raros en la historia mediterránea. El Mediterráneo es una de las zonas sísmicas más activas del planeta, situado en el complejo límite entre las placas tectónicas africana, euroasiática y arábiga. A lo largo de los milenios, innumerables ciudades han sido destruidas, costas transformadas y poblaciones desplazadas por fuerzas geológicas. Podríamos ampliar nuestra búsqueda de inspiraciones históricas más allá de Tera. El geólogo Eberhard Sanger ha propuesto que Troya, la ciudad de la guerra homérica, podría haber contribuido al mito atlante. Troya era una ciudad real y poderosa, situada en el noroeste de Anatolia, controlando el acceso a los Dardanelos y al Mar Negro. Fue destruida y reconstruida múltiples veces, y una de sus destrucciones coincidió aproximadamente con el final de la Edad del Bronce. Troya también estaba asociada con Poseidón en la mitología griega, y su guerra contra una coalición griega presenta ciertos paralelismos con la guerra de la Atlántida contra Atenas. Sin embargo, esta teoría enfrenta problemas similares a otros. Troya no se hundió bajo el agua, no estaba situada en el Atlántico, y los griegos clásicos conocían perfectamente su ubicación y su historia. Otras catástrofes mediterráneas documentadas incluyen el terremoto que destruyó gran parte de Rodas en el año 227 antes de nuestra era, el terremoto y tsunami que devastaron Alejandría en el año 365 de nuestra era, y numerosos otros acontecimientos similares. Cada uno de estos eventos habría dejado una impresión duradera en la memoria colectiva de las poblaciones afectadas. Es perfectamente posible que el relato de Platón no se base en un único acontecimiento histórico, sino que sea una amalgama de múltiples catástrofes, recuerdos de diferentes ciudades hundidas o destruidas, todo fundido en una única narrativa coherente. Además de las catástrofes súbitas, también debemos considerar transformaciones geográficas más graduales, pero igualmente dramáticas. Al final de la última glaciación, hace aproximadamente 11.500 años, el nivel global del mar comenzó a subir de manera significativa conforme los enormes mantos de hielo que cubrían América del Norte y Eurasia se derretían. Este proceso no fue instantáneo, sino que se desarrolló a lo largo de milenios, pero el resultado final fue que el nivel del mar subió aproximadamente 120 metros desde su punto más bajo durante el período glacial máximo. Este ascenso del nivel marino inundó vastas extensiones de tierra costera que anteriormente estaban expuestas. El Golfo Pérsico, que durante el período glacial era un valle fluvial habitable, se convirtió en un mar interior.
El Mar Negro, originalmente un lago de agua dulce, fue inundado por las aguas del Mediterráneo en un evento que algunos investigadores, como William Ryan y Walter Pittman, han sugerido que fue relativamente rápido y catastrófico cuando el Bósforo fue finalmente franqueado. La plataforma continental del noroeste de Europa, conocida como Doggerland, que conectaba Gran Bretaña con el continente, quedó sumergida, creando el Canal de la Mancha y el Mar del Norte en su configuración actual. Estas transformaciones ocurrieron durante el Mesolítico y el Neolítico temprano, periodos en los cuales los humanos ya habían desarrollado asentamientos permanentes, agricultura incipiente y sociedades cada vez más complejas. Las comunidades costeras que vivían en las tierras posteriormente inundadas habrían sido gradualmente desplazadas tierra adentro a medida que el mar avanzaba. Para ellas, generación tras generación, la experiencia habría sido la de un mundo que se encogía, con el mar reclamando territorios que sus ancestros habían habitado. ¿Podrían estos recuerdos culturales profundos de tierras perdidas bajo las aguas haber contribuido a mitos de diluvios y continentes hundidos? Es una posibilidad intrigante, aunque imposible de verificar definitivamente. Sin embargo, debemos ser cautelosos con esta línea de razonamiento. El ascenso posglacial del nivel del mar fue extremadamente gradual desde una perspectiva humana, avanzando tal vez unos pocos metros por siglo en promedio, aunque con periodos de ascenso más rápido. Esto es muy diferente del hundimiento catastrófico en un día y una noche que Platón describe. Además, las sociedades afectadas por este ascenso del nivel del mar eran relativamente simples, comunidades de cazadores, recolectores o agricultores neolíticos tempranos, no las civilizaciones complejas con arquitectura monumental y organización estatal que caracterizarían a la Atlántida. Llegados a este punto, después de examinar rigurosamente las posibles inspiraciones históricas del mito atlante, debemos confrontar la posibilidad muy real de que la Atlántida de Platón no se base en ningún acontecimiento histórico específico, sino que sea una creación esencialmente literaria y filosófica que simplemente resonó con experiencias humanas universales. Las catástrofes naturales, el ascenso y caída de civilizaciones, la pérdida de tierras al mar. Estas son experiencias que innumerables sociedades humanas han vivido a lo largo de la historia. Platón no necesitaba conocer un evento específico para imaginar plausiblemente una civilización destruida por fuerzas naturales. Podía extraer de la experiencia colectiva mediterránea, de las historias que circulaban sobre terremotos y tsunamis, de los registros de ciudades destruidas y sintetizarlo todo en una narrativa coherente que sirviera a sus propósitos filosóficos. Esta interpretación nos lleva al último y quizás más importante aspecto de nuestro examen: el significado simbólico y psicológico de la Atlántida. ¿Por qué este mito particular, entre tantos otros de la antigüedad, ha mantenido una vitalidad cultural tan extraordinaria? ¿Qué necesidades humanas profundas satisface la historia de una civilización perdida bajo las aguas? Para responder a estas preguntas, debemos reconocer que la Atlántida funciona en múltiples niveles simbólicos simultáneamente. En el nivel más inmediato, representa el peligro de la ibris, el orgullo desmesurado que lleva a la caída. Esta es la lectura más obvia del relato platónico y la que probablemente el propio Platón pretendía enfatizar. Los atlantes, bendecidos con abundancia y poder, permitieron que estas ventajas corrompieran su carácter moral. Valoraron la riqueza y el dominio por encima de la virtud y la moderación. Como consecuencia, los dioses los castigaron con la destrucción total. Esta es una lección moral atemporal, relevante para cualquier sociedad que experimente éxito material. La prosperidad sin fundamento ético es frágil y peligrosa. En un nivel más profundo, la Atlántida simboliza la transitoriedad de todas las construcciones humanas. No importa cuán poderosa, rica o avanzada sea una civilización, está fundamentalmente sujeta a fuerzas que escapan a su control. Fuerzas naturales, dinámicas históricas, el simple paso del tiempo. Las ciudades que parecían eternas se convierten en ruinas. Los imperios que dominaban el mundo conocido se desintegran. Las culturas que florecían durante siglos desaparecen, dejando solo fragmentos arqueológicos y recuerdos distorsionados.
La Atlántida es la encarnación mítica de esta verdad incómoda. Todo lo que construimos es temporal. Todo lo que logramos será eventualmente olvidado o destruido. Esta dimensión del mito resuena poderosamente con audiencias contemporáneas. Vivimos en una época de ansiedad civilizatoria. El cambio climático amenaza con transformaciones ambientales catastróficas. Las armas nucleares hacen posible la autodestrucción completa de la humanidad. Las pandemias nos recuerdan nuestra vulnerabilidad biológica. El colapso ecológico progresivo plantea preguntas inquietantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de nuestra forma de vida industrial. En este contexto, la Atlántida se convierte en un espejo en el cual vemos reflejados nuestros propios temores. Somos los atlantes, habitantes de una civilización próspera y tecnológicamente avanzada, que podría estar precipitándose hacia su propia destrucción debido a la desmesura, la arrogancia y la incapacidad de vivir dentro de límites razonables. Los ambientalistas han recurrido frecuentemente a la metáfora atlante. La advertencia es clara. Nuestra civilización industrial, con su explotación insostenible de recursos naturales, su contaminación masiva y su alteración del sistema climático planetario, está repitiendo el error de la Atlántida. Nos consideramos invulnerables, confiamos excesivamente en nuestra tecnología, ignoramos las señales de advertencia que nos rodean. Y si no cambiamos de rumbo, sufriremos un destino similar. No necesariamente un hundimiento literal bajo las aguas, pero sí un colapso civilizatorio que futuras generaciones recordarán con una mezcla de asombro y horror, preguntándose cómo una sociedad tan capaz pudo ser tan imprudente. Esta lectura ecológica de la Atlántida se ha vuelto particularmente prominente en las últimas décadas. El ascenso del nivel del mar debido al calentamiento global, que ya está afectando a islas del Pacífico y comunidades costeras en todo el mundo, proporciona un paralelo literal inquietante. Las Maldivas, Tuvalu, partes de Bangladesh y de las costas de Florida podrían literalmente convertirse en Atlántidas modernas, tierras habitadas que desaparecen bajo las aguas debido a acciones humanas. Esta amenaza concreta y presente hace que el mito antiguo se sienta extrañamente profético. Sin embargo, la Atlántida también funciona como símbolo de algo muy diferente: el anhelo por un pasado dorado perdido. Esta dimensión del mito es casi opuesta a la anterior. En lugar de ser una advertencia sobre la caída, la Atlántida se convierte en una utopía retrospectiva, una civilización ideal que existió en algún momento del pasado y cuyos logros hemos olvidado. Esta lectura nostálgica de la Atlántida fue particularmente popular durante el romanticismo del siglo XIX y continúa siendo influyente en ciertos círculos alternativos hoy. Desde esta perspectiva, la Atlántida representa conocimientos perdidos, sabiduría ancestral superior a la nuestra, tecnologías olvidadas, una conexión espiritual con la naturaleza y el cosmos que la modernidad ha sacrificado en el altar del progreso material. Esta versión de la Atlántida atrae a quienes se sienten alienados por la modernidad industrial, quienes perciben la sociedad contemporánea como espiritualmente vacía, tecnológicamente dependiente, pero existencialmente pobre. Para ellos, la Atlántida es lo que hemos perdido y necesitamos recuperar: armonía, totalidad, significado. Esta dimensión nostálgica del mito atlante se conecta con corrientes más amplias del pensamiento occidental que idealizan el pasado. La edad de oro de la mitología clásica, el jardín del Edén de la tradición bíblica, las sociedades tribales imaginadas como viviendo en equilibrio perfecto con la naturaleza. Todos estos son expresiones del mismo impulso psicológico. Proyectamos hacia el pasado las cualidades que sentimos que faltan en el presente. Esta proyección es comprensible pero también problemática, porque típicamente implica una visión distorsionada tanto del pasado como del presente. Las sociedades antiguas no eran paraísos utópicos, enfrentaban sus propios desafíos, injusticias, violencias y limitaciones. Idealizar el pasado nos impide apreciar tanto los logros reales de la modernidad como los problemas genuinos que debemos resolver. Sin embargo, el impulso nostálgico revela algo importante sobre las necesidades humanas. Anhelamos significado, comunidad, conexión con algo más grande que nosotros mismos.
Cuando la sociedad presente no satisface estas necesidades adecuadamente, las proyectamos hacia pasados míticos o futuros utópicos. La Atlántida también funciona como espacio de imaginación y posibilidad. Es una pantalla en blanco sobre la cual podemos proyectar nuestras fantasías sobre cómo podría ser una sociedad ideal. Precisamente porque sabemos tan poco definitivo sobre ella, podemos imaginarla como queramos. Este espacio imaginativo es valioso. La ficción especulativa, desde las novelas de ciencia ficción hasta el cine fantástico, ha explorado innumerables variaciones sobre el tema Atlante. Estas exploraciones no pretenden ser historia literal, sino experimentos mentales sobre organización social, relaciones entre tecnología y naturaleza, consecuencias del poder y vulnerabilidad civilizatoria. En este sentido, la pregunta sobre si la Atlántida existió realmente se vuelve secundaria. Su valor no reside en su historicidad, sino en su utilidad como herramienta para pensar sobre cuestiones fundamentales de la existencia humana colectiva. ¿Qué hace que una civilización sea grande? ¿Cuándo cruza la línea de la confianza legítima a la arrogancia peligrosa? ¿Cómo deben relacionarse las sociedades humanas con el medio ambiente que las sostiene? ¿Qué legado queremos dejar a futuras generaciones? Estas preguntas son tan relevantes hoy como lo fueron en la Atenas de Platón, y la Atlántida proporciona un marco narrativo para explorarlas. También debemos reconocer que parte de la fascinación continua por la Atlántida proviene simplemente del misterio. Los humanos somos criaturas curiosas. Los enigmas sin resolver nos atraen poderosamente. La idea de que podría haber secretos importantes ocultos bajo las olas, de que la historia oficial podría estar incompleta, de que grandes descubrimientos aún nos esperan. Todo esto es profundamente emocionante. La búsqueda de la Atlántida, incluso cuando no produce resultados concretos, satisface este impulso hacia el descubrimiento y la aventura. Es significativo que la mayoría de las teorías sobre la Atlántida no provengan de académicos profesionales, sino de aficionados apasionados, abogados, ingenieros, empresarios, periodistas. Estas personas dedican años, a veces décadas, a investigar el misterio, a desarrollar teorías, a organizar expediciones. Para ellos, la búsqueda misma es significativa, independientemente del resultado. Representa una aventura intelectual, una forma de participar en el romance del descubrimiento que caracterizó las grandes exploraciones del pasado, en una época donde la mayor parte del planeta ha sido mapeada y la mayoría de las civilizaciones antiguas conocidas han sido estudiadas exhaustivamente. La Atlántida representa una de las pocas fronteras que quedan. Sin embargo, esta búsqueda amateur tiene también un lado oscuro. La proliferación de teorías pseudocientíficas sobre la Atlántida ha contribuido a una erosión más general de la autoridad del conocimiento experto. Cuando cualquiera puede publicar su teoría en Internet y encontrar una audiencia, cuando los documentales sensacionalistas presentan especulación como si fuera descubrimiento verificado, cuando la metodología científica rigurosa es desechada en favor de corazonadas e intuiciones, el resultado es confusión pública sobre cómo realmente conocemos lo que conocemos sobre el pasado. La arqueología y la historia son disciplinas rigurosas que han desarrollado métodos sofisticados para extraer conocimiento confiable de evidencias fragmentarias. La datación radiométrica, el análisis estratigráfico, la comparación tipológica, la interpretación contextual de artefactos. Estas herramientas no son perfectas, pero son las mejores que tenemos para reconstruir el pasado. Cuando teorías atlantes alternativas rechazan estos métodos en favor de interpretaciones libres de mitos, lecturas idiosincrásicas de mapas antiguos o afirmaciones sobre conocimientos revelados, están fundamentalmente renunciando al proyecto de conocimiento empírico. Este rechazo de la metodología científica conecta con tendencias culturales más amplias de escepticismo hacia las instituciones y los expertos. En algunos casos, este escepticismo está justificado. Las instituciones académicas tienen sesgos, los expertos a veces se equivocan, y el conocimiento establecido debe estar siempre abierto a revisión.
Sin embargo, existe una diferencia crucial entre escepticismo saludable e informado y rechazo general de todo conocimiento experto. La primera actitud impulsa el progreso científico. La segunda conduce al relativismo epistemológico, donde todas las opiniones se consideran igualmente válidas. Volviendo finalmente a la pregunta original con la que comenzamos este documental: ¿existió la Atlántida? Después de examinar exhaustivamente el relato de Platón, las innumerables teorías sobre su ubicación y las posibles inspiraciones históricas, podemos ofrecer una respuesta matizada. La Atlántida, tal como Platón la describe, un imperio insular masivo situado más allá de las columnas de Hércules, que se hundió hace 9000 años en un día y una noche, casi con certeza no existió. No hay evidencias geológicas de tal masa de tierra en el Atlántico, no hay evidencias arqueológicas de tal civilización, y la cronología platónica la sitúa en un período prehistórico, donde sabemos que tales sociedades complejas no existían. Sin embargo, es perfectamente posible y hasta probable que el relato de Platón incorpore recuerdos distorsionados de catástrofes reales. La erupción de Tera y el colapso parcial de la civilización minoica es el candidato más plausible, aunque otros acontecimientos podrían haber contribuido también. Estos recuerdos, transmitidos oralmente a lo largo de siglos, transformados por cada narrador sucesivo, adaptados a nuevos contextos culturales y eventualmente reelaborados por Platón para servir a sus propósitos filosóficos, podrían explicar tanto los elementos verosímiles del relato como sus aspectos claramente míticos. Pero incluso si aceptamos que la Atlántida no tiene una existencia histórica literal, esto no disminuye su importancia cultural. Los mitos no necesitan ser literalmente verdaderos para ser profundamente significativos. La Atlántida, como construcción mítica, comunica verdades sobre la condición humana que trascienden los detalles factuales. Nos habla sobre la fragilidad de nuestros logros, sobre el peligro de la arrogancia, sobre las consecuencias de ignorar límites naturales, sobre la transitoriedad de todas las cosas humanas. Estas lecciones son verdaderas independientemente de si alguna vez existió una isla real llamada Atlántida. El poder duradero del mito atlante reside precisamente en su ambigüedad. Es lo suficientemente específico para parecer posiblemente histórico, pero lo suficientemente vago para adaptarse a múltiples interpretaciones. Es lo suficientemente dramático para capturar la imaginación, pero lo suficientemente universal para resonar con experiencias humanas fundamentales. Es simultáneamente una advertencia y una promesa. Advertencia sobre el destino de las civilizaciones que pierden su rumbo moral, y promesa de que alguna vez existió algo grandioso que hemos perdido y podríamos recuperar. En nuestra época de desafíos civilizatorios sin precedentes, el mito de la Atlántida adquiere una relevancia particular. Somos, en muchos sentidos, los nuevos atlantes, habitantes de una civilización globalmente interconectada, tecnológicamente sofisticada, materialmente próspera, pero enfrentando amenazas existenciales en gran parte de nuestra propia creación. El cambio climático, la degradación ecológica, las armas de destrucción masiva, las pandemias facilitadas por nuestra hiperconectividad. Todos estos son los equivalentes modernos de los terremotos y tsunamis que hundieron la Atlántida. La pregunta que debemos hacernos no es tanto si existió la Atlántida, sino si nosotros nos convertiremos en la Atlántida del futuro. ¿Seremos recordados por civilizaciones posteriores, si las hay, como una sociedad que alcanzó alturas extraordinarias, pero que finalmente se destruyó a sí misma debido a su incapacidad de vivir dentro de límites sostenibles? ¿O lograremos aprender las lecciones que el mito de la Atlántida nos enseña y encontrar un camino hacia una forma de civilización más equilibrada, duradera y sabia? Estas son las preguntas reales que la Atlántida nos plantea, y son preguntas que solo nosotros, como civilización global contemporánea, podemos responder. La Atlántida de Platón se hundió bajo las aguas hace más de 2000 años en las páginas de un diálogo filosófico. Nuestra Atlántida, la civilización industrial moderna, todavía está a flote. ¿Qué destino final la espera depende de las elecciones que hagamos ahora?
de si podemos combinar nuestro poder tecnológico con la sabiduría moral que Platón consideraba esencial para cualquier sociedad verdaderamente grande. Porque al final, la lección más importante de la Atlántida no se encuentra en las profundidades del océano ni en las ruinas de civilizaciones antiguas, sino en la conciencia de que cada generación debe ganarse el derecho a perdurar mediante sus elecciones y sus valores. La Atlántida es el nombre que damos a lo que perdemos cuando olvidamos esta verdad fundamental.